Mi nombre es Samuel Simón, soy un compositor mexicano. Nací en la Ciudad de México. Ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, ya para entonces llevaba yo muchos años habiendo estudiado música. Inclusive de joven tuve un grupo de rock. Estudié con maestros que me ayudaron enormemente. Fue gracias a Héctor Jaramillo que me interesé en escribir más seriamente. Estudié yo con Juan José Calatayud, el legendario pianista de jazz de México. Me di cuenta que la medicina no era para mí, que no era realmente mi vocación. Entonces empecé a escaparme de las clases de medicina para ir al conservatorio a tomar clases de dirección de orquesta con Francisco Sabín, con Eduardo Díaz Muñoz. Estuve un tiempo corto en un taller de composición con Mario Lavista. Y claro, estudié piano también formalmente en el conservatorio, especialmente con María Teresa Castrillón. Claramente desarrollé una pasión por la música y me quedó muy claro que esa era mi vocación, mi destino, ser músico. De todas maneras, me gradué de medicina, terminé la carrera, pero pasando mucho tiempo estudiando música seriamente. Habiendo compuesto algunos, vamos a llamarle piezas tempranas, pilotos o algo así, decidí solicitar admisión en la Escuela Juilliard de Nueva York. Pasé un tiempo en una división que se llamaba en esa época División de Extensión. Ahí fue cuando empecé a escribir obras más serias, incluyendo mi primera obra para orquesta y música de cámara. Y con ese portafolio que yo desarrollé ese primer año, solicité admisión a la escuela normal de Juilliard, a la que se llama en inglés la College Division. Entré entonces a hacer la maestría. Estudié la maestría en composición y después de la maestría me seguí con el doctorado, saqué mi grado de doctor y empecé a ser profesor de teoría de la música y finalmente conseguí el puesto de profesor de tiempo completo en teoría en Juilliard y he estado en ese puesto, ahora lo estoy diciendo, no lo creo, 31 años. Un elemento especialmente interesante y relevante para toda mi vida fue que el primer día de clases en la Facultad de Medicina conocí a la que se iba a convertir en mi esposa después. No hay duda de que el estilo de la música de un compositor vivo puede ser motivo de no solo de interés, sino a veces de controversia, porque muchas veces tiene que ver con cuál es el estilo prevaleciente en un momento dado. Cuando yo era estudiante, había varios estilos, pero casi todos ellos eran lo que se llamaba de vanguardia, es decir, era música que no era fácil para el público. Eso era lo que se esperaba que uno escribiera, es decir, esa era la época de nuestro tiempo, así se definía. Entonces, yo la verdad no encontré mucho eco en esa, o mucha afinidad, es mejor dicho, con ese estilo. Eso era difícil porque mi tendencia espontánea y natural era hacia escribir música que ahora se llamaría mucho más tradicional, vamos a decir. Entonces se usaba a veces el término neorromántico, porque es música que tiene temas reconocibles, que es mucho más tonal, y esa era la música que yo quería escribir. Entonces a mí me costó trabajo establecer eso del estilo en esa época, y bueno, yo decidí que yo tenía que escribir lo que yo quisiera escribir, porque no había decidido ser compositor, sobre todo después de abandonar la medicina y enfocarme en esto, tenía que hacer algo que a mí mismo me gustara. Entonces, el estilo que yo desarrollé en esa época era un estilo, por eso se llamó neorromántico, porque tenía ritmo, entre comillas, normal, tenía temas, tenía una armonía un poco más accesible. No quiere decir que no había momentos disonantes o que la cosa sonaba anticuada, pero no era en el área de la vanguardia ni del dodecafonismo ni nada de eso. Otra cosa que muchos me preguntan tiene que ver con las influencias. ¿Por qué mi música suena como suena? Las influencias vienen de muchos lugares, a música popular americana, cosas como los Beatles, etcétera, ¿no? Grupos de rock. Pero también hay música folclórica mexicana y música tradicional mexicana y, y además siempre me gustó mucho el jazz. Pues yo me sentaba al piano y empezaba a improvisar y a inventar cosas antes de estudiar música formalmente. Inclusive un tiempo me gané la vida tocando el piano en restaurantes y aprendíamos la música en el momento. Me decían, ¿tú conoces tal pieza? No, mira, va así más o menos. Y era tocarla, ¿no? Y por eso siempre he tenido el hábito de improvisar y eso me ha servido mucho como compositor, porque la composición es un elemento que yo creo que está directamente vinculado a la improvisación.
considero otro elemento de influencia la música de compositores clásicos que siempre me ha gustado. Por lanzar unos cuantos nombres: Bach, me encanta Schubert, me encanta Stravinsky, me gusta mucho Schumann, me gusta Bartók, me gusta Prokofiev, y yo creo que hay influencias de todos ellos. Prokofiev y Bartók, por ejemplo, hasta Hindemith, tienen música que tiene mucho vigor rítmico, que haya síncopas, que haya acentos, que haya un ritmo más o menos insistente, unos ostinatos, como hace Stravinsky, como hace Bartók, como hace Prokofiev, porque creo que es el elemento más vital de la música, el ritmo que te pega en el estómago. Two Motions in One Movement es una pieza que me encargaron en los años 90, si mal no recuerdo, en 1994. La razón por la que se llama Two Motions in One Movement es porque la pieza es en un solo movimiento, por eso es en One Movement, pero tiene una sección rápida y una sección lenta. Entonces la sección rápida es un tipo de movimiento y la sección lenta es otro tipo de movimiento. A mi hijo se le ocurrió una idea buenísima. Dice, vamos a traducirla así, se va a llamar en español Dos movimientos en uno. Tiene un ímpetu rítmico desde el principio. Tiene una influencia clarísima del jazz, que se nota tanto en el ritmo como en las síncopas, como en el contrapunto y hasta en la armonía. Y luego la parte lenta que está en medio está influida, yo diría, por Debussy, por música francesa. Esa es mucho más introspectiva, es una sección lenta con un tema menos agresivo, que sin embargo es una versión lenta adaptada del tema principal de la sección rápida, de todas maneras.